Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con cada una de las preguntas que ustedes han mandado. También tenemos al final preguntas que los hermanos de Pachacútec hicieron en la consejería pastoral también el día de ayer que estuvimos allí. Esperemos llegar, si no ya el día viernes estamos en dos partes, estamos dando esta acumulación de preguntas, ya que la semana pasada no hubo consulta pastoral. Muy bien, nuestra hermana Reinita nos ayuda a poner la pregunta en pantalla grande para que de esa manera, gloria a Dios, muy bien, para que de esa manera eh, todos los hermanos puedan ver y todos podamos aprender. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, esta pregunta la hizo nuestra amada sierva Elsa Barreto. Esta pregunta la hizo ella cuando predicamos acerca de la ayuda a los necesitados. Es una prédica que la puedes encontrar en nuestro Facebook, ¿no? Prédicas anteriores. Y también la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces, eh, me parece que fue el domingo anterior, ¿no? No el de acá. No el domingo de hace 2 días, 3 días, sino el domingo anterior. Ahí puedes encontrar esa prédica. Y bueno, cuando predicamos este tema, ella pregunta, ¿no? Mi pastor, eh, ¿y si es una abuelita, ¿no? Una ancianita o un ancianito que ya no puede trabajar, ¿no? Por salud y está desamparado, ¿no? O desamparada por sus hijos y es fiel en congregar, muy bien. Entonces, nosotros habíamos enseñado digamos, habíamos enseñado que en la Biblia el apóstol Pablo, esto lo podemos ver, o bueno, o lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto nosotros cuando el apóstol Pablo enseña acerca de las viudas, ¿no? Y enseña acerca de que las viudas, digamos, deben ser atendidas, ¿no? Atendidas por la iglesia. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, cómo la iglesia tenía una preocupación por las viudas. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla que Dios, ¿no es cierto?, cuida de las viudas y también de los huérfanos. Pero nosotros estuvimos aprendiendo, me parece que fue en Primera de Timoteo, a ver, vamos a verlo, Primera de Timoteo, muy bien. Entonces aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Entonces, Primera de Timoteo capítulo 5, por ejemplo, aquí hablamos de que hay requisitos, ¿no? Para poder admitir viudas, el cual la iglesia tenga, digamos, un sostenimiento continuo. No una ayuda, sino un sostenimiento continuo. Por ejemplo, en el verso 3 dice la Biblia, recibe solamente a las viudas que en verdad lo son, ¿no es cierto? En el verso 4 dice, por ejemplo, si esa viuda tiene hijos, tiene nietos, aprendan ellos a sostener, dice, ¿no? Aprendan ellos a sostener a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Luego de eso habla aquí, por ejemplo, más la que en verdad es viuda, o sea, las viudas que la Biblia manda, ¿no es cierto? Son aquellas que han quedado solas, ¿no? O sea, han perdido al esposo, por ejemplo, pero también no tienen hijos, no tienen nietos, están desamparadas, ¿no? No pueden ser viudas que estén, digamos, que la iglesia esté sosteniéndolas y estén pues no en el mundo, en fiestas, o estén, no puede ser así, ¿no? Entonces por eso dice ahí, no puede ser una viuda entregada a los placeres, ¿no es cierto? Y lógicamente que am, aquí da otro requisito también el apóstol Pablo, ¿no? Dice que sea puesta en la lista de viudas, la cual la iglesia sostenga, ¿no es cierto?, no menor de 60 años. Entonces, cuando de repente son jóvenes, 40, 30, 50, todavía pueden trabajar, ¿no? Todavía pueden trabajar. Pero cuando ya dice son de 60 para arriba y están solas, entonces sí debe de haber un sostenimiento de parte de la iglesia.
¿no? Pero también habla, no solamente habla de la edad, que el requisito sea que esté totalmente sola, sino también que tenga buen testimonio, ¿no? Que sea creyente, ¿no? Y bueno, por eso Pablo dice, viudas jóvenes no admitas, ¿no? Dice ahí. Y bueno, entonces eso aprendimos. Entonces la pregunta de nuestra amada predicadora es, pero si de repente no tanto es una viuda, ¿no? Simplemente es una abuelita o un abuelito que de repente está enfermito, enfermita, y están desamparados, ¿no es cierto? Y todavía congregan, ¿no? Y es fiel para congregar con ellos. Bueno, en este caso, este caso no entra en la lista de las viudas, ¿no? Porque recuerde que lo que Pablo dice es que la iglesia sostenga a las viudas con esos tres requisitos, ¿no? Que ya también lo hemos visto, ¿no? Eh, las viudas que la Biblia habla, el cual la iglesia bíblicamente debe de sostener, tiene tres requisitos, ¿no? El primero es que verdaderamente esté sola, ¿no? O sea, lógicamente no tiene esposo, por eso es viuda, no tiene hijos, no tiene nietos, entonces lógicamente que está sola, ¿no es cierto? Segundo, que sea mayor, ¿no? Mayor a los 60 años, ¿no? Por eso dice la Biblia, no menor de 60 años, ¿no? Que sea mayor de 60 años. Y lo tercero que dice, para que estén en la lista de que la iglesia tenga esa preocupación de sostenimiento, la Biblia habla que sea creyente, ¿es cierto? Porque si va a ser una viuda que va a estar de fiesta en fiesta, que va a estar pues en malos testimonios, ni congrega, ¿no? Y la iglesia lo va a sostener de las ofrendas y de los diezmos, como que no va, ¿no? No va. Entonces, esos son los tres requisitos que la Biblia enseña. Ahora bien, pero entonces, ¿qué hacemos con aquellos abuelitos? Pregunta nuestra predicadora. Con aquellos abuelitos que de repente no tendrán estos tres requisitos, ¿no es cierto? Pero son de repente abuelitos que están mal de salud, que congregan. ¿Cómo es con ellos? Bueno, con ellos lo que la Biblia habla es que podemos ayudarlos, pero no es el sostenimiento que la Biblia habla en referencia a una viuda que está sola, mayor de 60 años y que es creyente, ¿no? O sea, una cosa es que la iglesia sostenga a alguien y otra cosa es que de vez en cuando podamos ayudar a alguien, ¿no? Nuestra iglesia, hermano, tiene una labor social muy fuerte y no solamente tenemos una labor social de a veces ayudar de muchas formas a personas que necesitan en la congregación, sino también, hermano, con bolsas de víveres, etc. Pero nosotros tenemos un perfil muy bajo, o sea, no tenemos la costumbre de tomarle foto a la persona que le damos, por ejemplo, una canasta de víveres. No tenemos la costumbre, por ejemplo, de tomarle una foto a la persona que le estamos dando de repente un sobre económico. No tenemos esas costumbres, pero ya sea por medio de nuestra pastora o por medio de repente de un enviado como nuestro administrador, siempre estamos tratando de ayudar a casos especiales, ¿no? A casos especiales dentro de nuestra congregación, que siempre son muchos, ¿no? Pero tratamos de hacerlo siempre dentro de lo que podemos como congregación. Entonces, ¿qué es lo que entra ahí? Ahí la Biblia lo que enseña es lo que la Biblia, ahí la Biblia lo que enseña es lo que dijimos la última prédica que dimos, ¿no? Que está en Mateo. A ver, vamos a verlo. En Mateo capítulo 6. A ver, aquí está. Mateo capítulo 6, verso 3 y 4, ¿no? Aquí la Biblia, la pregunta de nuestra amada predicadora es ¿qué hacemos con aquellos abuelitos, personas que están de repente mal de salud, que congregan,
¿no es cierto? Bueno, la iglesia sí, de todas maneras, siempre al enterarse o etcétera, siempre está teniendo ese tipo de ayudas, ¿no? Solamente que somos una iglesia con un perfil muy bajo en esa parte, ¿no? Repito, no nos gusta esos selfies, ¿no? Ni esas cosas. Entonces, ahora bien, la Biblia en esos casos enseña, muy aparte que la iglesia ayuda, enseña que cada cristiano, ¿no es cierto?, debe de tener ese gesto de ayuda a esos abuelitos, a esas personas que están de repente por trabajo, por motivo de salud, no pueden trabajar, ayudarlos, ¿no es cierto?, que están sin trabajo, ayudarlos, ¿no es cierto? Pero hacerlo sin tomarse la foto o sin estar pregonando que ayudan, ¿no? Eso es muy importante. Para que esa ayuda que tú haces, ese abuelito, esa abuelita, ese necesitado, ¿no es cierto? Tu padre que te ve en secreto, te recompense en público, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, esa es la respuesta a nuestra amada predicadora que le damos, ¿no es cierto? La ayuda a un abuelito, a un necesitado o algo, bueno, eso es parte de que lo que Dios le pide a cada creyente, de ayudar en secreto a cada persona, ¿no? Pero eso es muy diferente a las viudas que la Biblia ordena que entren a la lista de ser sostenidos o ayudados continuamente, no de vez en cuando, continuamente por la iglesia, ¿no? Entonces yo creo de que todos tenemos siempre a alguien a quien ayudar, especialmente con este tipo de digamos, con este tipo de rasgos, ¿no? Abuelitos o de repente que de repente no son mujeres solas y están sin trabajo, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta que damos a nuestra amada predicadora. Entonces, no se vaya a confundir, por favor, no vaya alguno a pensar que cuando enseñamos, por ejemplo, acerca de esta lista de viudas, no vaya alguno a pensar que estamos diciendo que solamente vamos a ayudar a este tipo de personas. No, no, no. Este tipo de personas que son viudas totalmente solas, sin hijos, sin nietos, mayores de 60 años y creyentes, son un tipo que entran a la iglesia para ser sostenidos continuamente. Pero, digamos, todo tipo de persona necesitada, abuelitos, etc., la iglesia siempre ayuda de vez en cuando y también como cristianos todos somos llamados, como dice la Biblia, a ayudar, ¿no es cierto? Pero sin estar tomando selfies y sin estar propagando, ¿no? Que estamos dando ayuda, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente que una cosa es la ayuda que damos personalmente y otra cosa es la ayuda que, por ejemplo, a veces he notado que hay hermanos, por ejemplo, la zona Sarita, ¿no es cierto? Siempre a veces tiene un gesto de llevar de repente en su zona a alguna hermana necesitada, le llevan de repente una canasta, ¿no? Y de repente allí, a modo de para que los hermanos que han dado los víveres puedan, digamos, recibir ese reporte que se ha entregado, ¿no? Ahí no hay ningún problema, porque aquí lo que está hablando es cuando yo ayudo personalmente a alguien, pero cuando una zona, ¿no es cierto?, de repente hace eso, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, vamos a la siguiente pregunta, hermana Reinita. Muy bien, esta pregunta la ponen en pantalla grande también y esta pregunta la hace nuestra amada líder Miriam Cardeña. Es una pregunta un poquito larga, ¿no? Un poquito larguita, así que vamos a leerlo con paciencia. Muy bien. Por ejemplo, ella pregunta, citando el versículo que también fue una prédica que dimos cuando hablamos acerca de el amor a los enemigos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5:40, el Señor dijo, hay tres versículos muy, muy fuertes, ¿no? El 40, 41 y 42. El Señor dice, ¿no? Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga, ve con el dos.
y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Entonces, la pregunta que hace nuestra amada líder Miriam es, ¿debemos dejar de reclamar una deuda? Como ahí dice, al que te pide prestado, al que quiere tomar de ti prestado, no se lo pidas. Ella pregunta, ¿debemos dejar de reclamar una deuda? O si es bíblico de que si alguien me debe, yo vaya y le pida que me pague, ¿no? Otra pregunta, ¿debemos dejar que tomen nuestras pertenencias y no quejarnos con él, con el que lo tomó sin pedirlo? Porque ahí en ese versículo dice, ¿no? Al que te pida tu capa, dale también tu túnica, ¿no? Así dice, ¿no? Al que te pida, a ver cómo dice. Dice, al que te pida la túnica, déjale también la capa, dice, ¿no? Entonces ella pregunta, ¿no? Si alguien toma de ti algo, ¿está bien que lo tome y no podemos quejarnos? ¿No? ¿Por qué me quitas esto? ¿No podemos hacer eso? Y luego pregunta ella, si alguien te estafa, si alguien te estafa, pregunta ella, ¿está bien no reclamar tu dinero? ¿No? Entonces, y luego ella sigue preguntando, sabemos que hay veces que al necesitado se le hace difícil pagar a una persona necesitada, ¿no? Y hay que entenderla. Dice, se le hace difícil pagar algo por causa de su necesidad fuerte. Yo creo que podría pasar por alto, ¿no? Como nuestro pastor enseña, conforme que su humildad y actitud. Pero luego dice, pero a la viveza hay que pasarla por alto. Por ejemplo, alguien me estafa o no me paga, pero lo hace con viveza, tiene para gastar en otras cosas. ¿Está bien está mal que yo le cobre? Pregunta ella. Acá dice, todo eso es de la líder Miriam. Ahí está la pregunta que ella hace. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver aquí en la Biblia. Vamos a ver aquí, eso está en Mateo 5:40. Son 3 versículos que, bueno, yo intenté enseñarlo, ¿no es cierto? Pero parece, para que quede bien claro, pero parece que no lo logré. Yo enseñé, por ejemplo, aquí, expliqué muy bien que, por ejemplo, ese ojo por ojo, diente por diente, sí es bíblico, pero ellos le cambiaron el propósito a esa ley, porque el ojo por ojo y diente por diente es bíblico, pero no para cualquier ciudadano, porque eso trae venganza, rencor. Entonces, al que no me saluda, yo tampoco lo saludo. Al que me trata mal, lo trato mal también, ¿no? Al que de repente me hace algo, también se la devuelvo. Pero eso no quería decir la ley. Cuando la ley decía ojo por ojo y diente por diente, era la manera en que se le dio esa ley a los jueces, para que si alguien de repente robaba, tenía que devolver lo robado. Para que si alguien de repente sabía que no podía matar, ¿no es cierto? Porque si de repente hacía algo, de la misma forma tenía también que padecer, ¿no? Y de esa forma detener la delincuencia, el asesinato, el sicariato en aquellos tiempos. Hoy en día, pues cualquiera viola y normal sale de la cárcel, ¿no? Pero esto lo tomaron los judíos, no como el Señor le enseñó, para poner justicia a los jueces, sino lo tomaron todos, ¿no? Y eso no fue de esa manera dado. Luego también enseñé que cuando la Biblia dice que al que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra, esa palabra, dale la otra cara, ¿no? La otra parte de la mejilla, la otra cara, está hablando, digamos, lo contrario o la otra cara digamos, del odio, del rencor, ¿no? Alguien te lastima. ¿Cuál es la otra cara de eso? El amor. Alguien te daña. ¿Cuál es la otra cara de eso? El perdón. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo acá el Señor. ¿No es cierto? O sea, no te comportes malo, no devuelvas mal por mal, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, ¿no? De repente alguien
te hizo algo, ¿qué es lo correcto? Que de repente quieras devolverle lo mismo. No, pero dale la otra cara, ¿no? De repente trátalo bien, una sonrisa. Lógicamente que eso está hablando aquí. Pero luego enseñé que del verso 40 al 42 son versículos que por contexto son exclusivos, entenderlos para los judíos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la manera en que se dio, no, digamos, no la vivimos ahora, ¿no? Entonces yo enseñé que del verso 40 al verso 42, que es la pregunta de nuestra amada líder, enseñé que esos versículos, vuelvo y repito, son versículos que deben de entenderse para los judíos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos de aquel tiempo eran esclavos de Roma. Y ellos, por ejemplo, dice aquí, vamos a verlo, al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, por ley, cualquier romano de repente estaba caminando, cualquier ciudadano romano estaba caminando por la calle y tenía frío y veía a un judío que estaba ahí con su capa, ¿no es cierto? Podía quitarle la capa, ¿no es cierto? Ahora, eso no pasa ahora, pero eso el Señor se lo enseñó a los judíos y les dijo a ellos, ¿no? Al que te quiera quitar la túnica, déjale también la capa. De la misma forma dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Por ley también, cualquier ciudadano romano estaba cargando de repente sus sacos de papa y veía a un judío por ahí, entonces podía decirle, hey judío, ven para acá, carga mis bultos y yo camino a tu lado, ¿no? Y llévalos. Y el judío no podía negarse por ley, porque los judíos eran esclavos de Roma. ¿No es cierto? Roma los había conquistado. Por eso no se ve ahora. Ahora no pasa eso. Ahora tenemos una constitución, tenemos libertades, ¿no? Y la Biblia solamente nos habla de que tratemos de amarnos y sobrellevarnos los unos con los otros. Esta fue una palabra exclusiva para los judíos, que ellos vivieron esto. ¿Es cierto? Y el Señor les enseñó, mira, si un romano te dice, lleva este bulto por 1 milla, hazlo 2. ¿No es cierto? Y la tercera, dice aquí, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nuevamente, como judíos, ellos sufrían esa opresión por los ciudadanos romanos. Eso era ley en aquel tiempo. O sea, ellos habían sido conquistados por los romanos, ¿no? Eso ya no puede pasar ahora. Ahora no es de que cualquiera venga, te quite algo. Ya no. Pero eso era para los judíos. ¿Y por qué el Señor le dijo de la siguiente manera? ¿Por qué el Señor le dijo, al romano que te pida la túnica, dale también la capa? Si te quiere obligar a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué Jesús le dijo, no? Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo niegues. Porque eso hacían los soldados romanos y los ciudadanos romanos. Veían de repente a un judío con algo, préstame, y se lo quitaban. Y los judíos estaban, hermano, con odio en el corazón. Estaban con un odio, hermano, que cuando vieron a Jesús, al saber de que era el Mesías, ellos pensaban que Jesús había venido para librarlos físicamente del dominio que tenían como esclavos. Pero Cristo vino para libertarlos del dominio del pecado. Entonces, la enseñanza aquí de Jesús era exclusiva para los judíos. ¿Y qué enseñanza fue? Fue la siguiente, atentos por acá. Por eso voy a esforzarme para que se entienda, hermano. De repente no me dejé entender esa vez, pero voy a esforzarme para que se entienda. La enseñanza que el Señor aquí da no es que es correcto que cualquiera te quite y tienes que darle, o que cualquiera te haga llevar, que cualquiera te golpee y tienes que dejar. No, 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 no. Aquí la enseñanza que Jesús le dio fue la siguiente. Mira, ustedes son esclavos de Roma. Eso no se puede cambiar. Y yo no he venido para libertarlos, porque si no tendría que dejar la Biblia y tomar una espada. O sea, son esclavos de Roma y no lo pueden cambiar. ¿No es cierto? Y cada vez que un romano los obliga a cargar sus bultos, o les quita la túnica, ¿no es cierto? O les dice, préstame algo, pero ese de préstame era mentira. O sea, cada vez que ellos hacían eso, el judío se llenaba de rencor, de odio, de resentimiento, se llenaba de ira.
Entonces, cuando el Señor comenzó a predicar en este sermón del monte, Él dijo, ustedes ahora, creyendo, van a ser mis discípulos. Yo les quiero mostrar otro lado, ¿no? Mira, al que te hiere la mejilla derecha, muéstrale la otra, ¿no? Ustedes son esclavos y eso no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar. Van a seguir sufriendo abusos por parte de los romanos. Pero ahora yo les muestro un camino mejor, el camino del amor. Cuando de repente te digan, ¿no es cierto? ¡Hey, judío! Carga mi bulto, 1 milla. Tú dile ahora con una sonrisa, teniendo a Cristo en el corazón, conociendo la palabra ahora, ya no siendo un hombre común y corriente, sino teniendo mi amor en ti. Tú dile, con mucho gusto, romano. Antes de repente lo odiabas, pero ahora dile, con mucho gusto, romano. No solamente 1 milla, 2 te acompaño. Y en ese camino, predícale la palabra. Porque ese romano no es como tú, él no va a ir a la iglesia. Ese romano no conoce a Cristo como tú, porque Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero tú puedes, en vez de enojarte, resentirte, tener amargura en tu corazón, tú puedes, ¿no es cierto? Porque ya no se puede cambiar, eran esclavos, pero algo puedes cambiar, tu actitud. El ser esclavos, ese abuso, no lo puedes cambiar, dijo Cristo, pero tu actitud dentro de ti sí lo puedes cambiar, sí lo puedes cambiar. ¿No es cierto? Tu actitud puedes cambiarle. Entonces dile, ya con mucho gusto, y predícale, gánate esa almita, ¿no? Y parece que muchos discípulos le hicieron caso, porque muchos romanos se convirtieron en el tiempo de Jesús. Muchos romanos, centuriones, muchos de ellos, hermano, tenían a Jesús como el Mesías. Aparentemente muchos le hicieron caso a Jesús. Cuando de repente alguno de ellos venía, ¿no es cierto? Y de repente le decía, ¿no? Y de repente le decía, ¿no? Hey, dame tu túnica o tu capa, no tengo frío. Entonces el creyente discípulo le decía, bueno, somos esclavos, eso no lo podemos cambiar, pero sí puedo cambiar. No puedo cambiarlo de afuera, somos esclavos por nuestro pecado, los judíos, pero sí puedo cambiar mi actitud por dentro. Si igual me va a quitar, porque somos esclavos, si igualito me va a quitar mi túnica, mejor aprovecho para dársela con gusto, ¿no es cierto? Y predicarle la palabra de Dios y ganarme ese romano y que ese romano se asombre y diga, ¿qué, no te enojas? ¿Pero por qué no te enojas? No, es que hay alguien que se llama Jesucristo de Nazaret y Él cambió mi vida. Entonces, verso 40, 41 y 42 no es nuestro contexto, porque nosotros no estamos, digamos, como esclavos de ningún país. Si fuéramos los peruanos esclavos, por ejemplo, de Chile o esclavos de Estados Unidos y estaríamos pasando lo mismo, esta palabra fuera para nosotros. Y la enseñanza aquí fuera, por ejemplo, ¿no es cierto? Mira, peruano, ya eres esclavo ya. O sea, te amargues o no te amargues, tienes que obedecer o te meten preso. Tienes que obedecer si te dicen, cárgame este bulto, dame tu casaca, tienes que obedecer. Pero la enseñanza sería, si tú eres cristiano, no puedes cambiarlo de afuera, pero puedes cambiar tu actitud por dentro. Predícale a ese chileno, predícale a ese gringo, ¿no es cierto? Predica la palabra, aprovecha ese acercamiento abusivo que él ha tenido para que tú puedas testificar de Cristo. Porque siendo esclavo no puedes cambiar lo de afuera, pero sí puedes cambiar tu actitud por dentro. Esa fue la enseñanza que dimos, espero que ahora sí se entienda. Y referente a la pregunta clara que hace mi amada líder Miriam Cardeña, al estos versículos ser contexto puramente del judío, eso significa que si ahora de repente una persona viva quiere aprovecharse de ti, ¿no es cierto? Y de esa manera de repente robarte o pedirte prestado vivamente para no pagarte, etcétera, no es pecado que tú vayas y que tú de repente le digas que por favor te pague, ¿no? Ahora, si de repente, ¿no es cierto?, es poco dinero y te dice, no te voy a pagar, de repente no considera ahora al Señor, ya, y ahí que quede, ¿no? Pero por eso es importante que seamos sabios, ¿no? A quién vas a prestar y que siempre sepas de que hay un peligro cuando prestas, que tal vez no pueda pagarte y tenga que condonar eso, ¿no es cierto?
Entonces, pero no es que ahora sea pecado que yo de repente, si alguien se quiere burlar de mí, le diga que no haga eso, o si de repente se quiere llevar si alguien ahorita entra, por ejemplo, y se quiere llevar aquí este relojito de arena, ¿no? Se quiere llevar de repente este relojito de arena. Es pecado que le diga que no, porque la Biblia dice que el que te pida, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No, yo sí puedo decirle como cristiano, ¿no es cierto? Entonces, esta enseñanza es netamente para los discípulos judíos que vivían en aquel tiempo, del verso 40 al 42 especialmente. Después los demás es general. Amén. Muy bien. Esa es la respuesta que le damos a nuestra amada hermana líder Miriam Cardeña. Siguiente pregunta, por favor. Y ponemos ahí la pregunta en pantalla grande. Muy bien. Ahí nos preguntan, ¿qué puedo hacer? Nos pregunta, ¿no? Un miembro y la pregunta, ese miembro me la hizo y me explicó el contexto, ¿no? ¿Qué puedo hacer si de repente veo algo que no está bien en mi célula? ¿No? De repente un desorden, algo que no es correcto, ¿no? En mi célula, o de repente veo ese desorden o veo eso que no está bien, lo veo con mi líder. ¿Qué pasaría, ¿no? Digamos, qué cosas tengo yo a mi favor que puedo hacer? ¿O tengo que solamente ver y callar y soportar, ¿no? Muy bien, esa es la pregunta. Entonces, cuando me hicieron esta pregunta, si de repente un miembro ve que en su célula hay cosas que no están bien, ¿no? De repente hay desorden, cosas que no son correctas, o no solamente en su célula, de repente su líder, y lo notan que no está haciendo bien. ¿Qué es lo que un miembro puede hacer? Bueno, un miembro puede hacer muchas cosas. Lo peor que un miembro puede hacer es quedarse callado, ¿no? Esto no es cuestión de denunciar porque quiero hacerle daño a un hermano o de repente a un líder, ¿no? No, porque eso no le agrada a Dios. Lo que tenemos que hacer es mirando que la célula no camine mal, que la célula no tenga cosas que no está bien. Toda célula debe de caminar bien, debe de andar bien. Y si de repente notamos que un líder está de repente también no andando bien, siempre es bueno informar, ¿no? Informar, ¿para qué? Para poder ayudar a ese líder y también para poder ordenar esas células, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es que la obra de Dios crezca. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos que en una célula hay un desorden, está pasando algo que no está bien y lo permitimos, entonces estamos peligrando la obra de Dios y estamos dejando ventanas abiertas para que Satanás se meta. Pero si nosotros, todos, pastores, encargados de anexo, coordinadores de zonas, predicadores y líderes, miembros, todos tenemos como actitud que si algo no es correcto, tratar de hablarlo, arreglarlo, pero si no se hace nada, ¿no? Buscar ayuda ministerial, ¿no? Mi pastor, está pasando de repente esto en mi célula, y siempre hacerlo en buena actitud, ¿no? Porque acá no es cuestión de acusarnos como cuando Kiko acusaba al Chavo, ¿no? No, todo en buena actitud, ¿no? Mire, mi pastor, está pasando esto y bueno, yo quiero hablarlo porque yo quiero que mi célula crezca, ¿no? Y también expongo lo que yo siento porque también puede pasar que el que está mal sea yo. De repente no es que haya un problema en mi célula, de repente el problema está en mi corazón. Y vengo también, pastor, para exponerme a usted y que usted pueda de repente decirme. Y si el problema soy yo, para que usted pueda catartizarme, ¿no? Esa palabra catartizo es una palabra griega que significa arreglar, reparar, ¿no? Y dice la Biblia que los 5 ministerios están puestos, Efesios 4:11, verso 12 dice, están puestos para perfeccionamiento de los santos. Esa palabra perfeccionar
del griego catartizo, ¿no? Que significa arreglar, reparar, cuando a veces algo no va bien, no está bien, ¿no? Cuando un tornillo se ha aflojado, ¿no? O algo, o por ahí algo se ha movido. Entonces siempre es bueno que vengamos en esa actitud, ¿no? Pero siempre es bueno hablar, ¿no? Si todos queremos que la gloria de Dios, nuestra iglesia, crezca, no solamente crezca, permanezca a través de los años, tenemos que todos tener, hermanos, siempre esa responsabilidad. Si yo veo algo que está mal, yo no puedo quedarme callado. Si yo veo algo que no es correcto, yo no puedo permitirlo ni quedarme callado. Porque luego vamos a ver en la Biblia, se me ha venido un texto, eso es participar, ¿no? No es cuestión de que de repente yo estoy viendo un desorden, algo que está mal de repente, y de repente no digo nada, porque a veces pasa que en el mundo somos así, ¿no? De repente le están robando a alguien, no, mejor es no meterse, ¿no? De repente un señor le está pegando a una mujer, ay, mejor no me meto, no, mejor es no meterse, pero lo que haces en el mundo no lo puedes traer para tu iglesia, ¿no? De repente estás viendo algo que está mal, estás notando un desorden, estás oyendo algo que no es correcto y a veces tenemos la actitud del mundano, ¿no? Entonces decimos, no, ay, mejor no, yo no me meto, no, mejor no me meto para evitar problemas. Ya, a ver, volvamos al ejemplo nuevamente del mundano. Y si ese hombre le está pegando a tu mamá, ah, no, pastor, y si me meto porque es mi mamá. Bueno, volvamos a la iglesia. Ya, tú no puedes decir mejor no me meto para evitar problemas, porque es tu iglesia. Excepto la tengas como cualquier iglesia, pero si es tu iglesia, tú vas a amar tu célula. Tú vas a amar tu iglesia, vas a amar el orden de tu iglesia, que todo esté bien, que todo vaya en orden, ¿no es cierto? Aún sobre ti mismo, como puse el ejemplo. De repente ir de repente a consejería pastoral, ya sea que hables con tu pastor o con tu pastora y dices, no, pastor, esto que está acá no es correcto y yo lo estoy viendo, pero me evidencio, me expongo no, para que ustedes también vean, de repente el problema soy yo y si el problema soy yo, con mucho gusto, exhórtenme para poder madurar, ¿no? Y poder sobrellevar y cada día dar lo mejor de mí. Por ejemplo, cuando hablamos de una célula, ¿no es cierto? ¿Qué cosas estaría mal, por ejemplo? ¿Qué cosa sería un desorden que no es correcto de que a veces de repente los miembros permitan, ¿no? Se queden callados. Bueno, el culto, todo culto comienza a las 8 en punto de la noche. 8 en punto de la noche. Entonces, de repente, si hay un miembro que está siempre mirando, ¿no? Pastor, yo estoy ahí 8 en punto, no comienzan, 8:05, siguen conversando, 8:10, ¿no? 8:10 de repente, están esperando que los hermanos lleguen. Bueno, ese es un desorden y eso no es correcto. Eso no podemos, no podemos permitirlo, ¿no? Entonces es bueno de repente hablarlo para poder establecer en esa célula que seamos puntuales, porque nosotros no podemos esperar a que alguien venga, ¿no? Porque el culto no es para ese hermano, el culto es para Dios. Entonces, eso es muy importante. Otro de repente desorden que puede pasar en una célula es de repente en las alabanzas, ¿no? En las alabanzas. ¿No es cierto? ¿Por qué en las alabanzas? Porque de repente gloria a Dios, porque de repente, imagínate, pastor, el día jueves no funcionaba el equipito, no funcionaba el Twin. Bueno, ya se apagaba el equipo, como que no hubo gozo, no hubo fiesta, pastor. Bueno, ya yo soy miembro, no puedo decir nada. Aunque siempre es bueno que se pruebe todo desde la tarde para que todo funcione. Pero bueno, ya me quedé callado. Pero resulta que voy el día sábado con problemas, buscando de Dios, y resulta que vuelven a prender el equipo y tampoco prende, no funciona. Y ahí, pastor, yo me atreví a preguntar, disculpen, pero desde el jueves no estaba malogrado. Sí, pues, dicen los hermanos,
pero no han ido a arreglarlo. No, nos olvidamos. No, ese es un desorden. Y bueno, pastor, ya me quedé ahí, escuché la palabra, no hubo alabanza. Siguiente semana, el día jueves, lo mismo. Y tampoco prendía, tampoco fueron a arreglarlo. Entonces, eso es un desorden, porque siempre todo tiene que probarse, ¿no es cierto? Tiene que probarse para que todo funcione, porque cada momento de alabanza tiene que ser una fiesta, un júbilo, ¿no? Entonces, el ver que las alabanzas sean conocidas, no puede ser que de repente una hermana, a ella le gusta, por ejemplo, no sé, porque de repente ella le gusta un género y de repente ella pone las alabanzas que a ella le gustan. No, hermano, la hermana o el hermano que dirige las alabanzas debe de poner las alabanzas conocidas que se cantan en la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces todo eso, hermano, tiene que ser dicho, hablado y es muy importante, ¿es cierto? Eh, y bueno, bueno, esas son cosas que siempre tiene que haber en la célula, ¿no? Que no vaya a pasar, por ejemplo, también con el recato, ¿no? Con el recato personal, con el recato en el vestir, pongamos, ¿no? Que de repente en la célula se esté permitiendo, ¿no es cierto? Que de repente ha pasado en algún momento, que de repente el director de culto sale a dirigir en chor, ¿no? En chorcito, porque como es su casa la célula y hace calor, entonces salió en chorcito y en sandalias a dirigir el culto. No, pues hermano, ese es un desorden y un mal ejemplo en la célula. Todo hermano que agarra púlpito tiene que tener un recato siempre, ¿no? Al menos con su camisita abierta, de tal manera de que si llega un doctor, un abogado, un hermano de otra congregación, no seamos tropiezo, ¿no? No seamos tropiezo. Y eso, porque recuerda que acá no es un asunto de mi libertad que yo tengo, porque al final cada ser humano puede hacer su real gana. No, ese es un asunto de a quién representamos. Estamos representando a Dios. Es algo muy importante. Somos embajadores. Anda, por ejemplo, trata con el embajador de Estados Unidos aquí en el Perú, con el embajador de Argentina, con el embajador de cualquier país. ¿Tú crees que va a venir en chorcito? Ellos representan un país, nosotros representamos el reino de Dios. Entonces es importante eso, ¿no? No es de que de repente un obrero sale al púlpito con su jean todo lleno de huecos, ¿no? Todo lleno de huecos ahí, todo. No, hermano, ¿no es cierto? O un hermano, un líder que vaya con un busito pitillo. No, hermano. ¿No? Entonces eso que está ahí es muy importante. Entonces son desórdenes que pueden pasar en una célula y tienen que hablarse, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, también de repente? ¿Qué puede pasar de repente con un líder, ¿no? Con un líder de repente. ¿Qué puede pasar? Algún desorden, ya no con la célula, sino de repente con un líder. Bueno, puede pasar que ese líder de repente siempre llega tarde. Entonces hay que informarlo. De repente los pastores no sabemos. De repente su coordinador de zona no sabe. Y de repente inclusive en la hoja se está poniendo que el líder llegó temprano y es una mentira. Y de repente ese líder está llegando siempre, de repente un día 8:15, 8:20, 8:30, son de frente para predicar. Y cuando pasa que un líder tiene trabajo y por trabajo va a llegar tarde, ese líder tiene una autoridad inmediata arriba de él, que es su coordinador, que debe de saber, ¿no? Y también todos los hermanos que apuntan, ¿no es cierto? ¿A qué hora llegó tu líder? ¿A qué hora empezó el culto? ¿Hubo un problema en la célula? Cuéntanos. Siempre tienen que estar diciendo la verdad. Acá no es que el líder es mi amigo. Ese asunto, hermano, de poner que el líder es mi amigo por encima de la palabra de Dios, es de gente carnal, es de niños espirituales, de gente almática. Nunca mi amistad puede estar por encima de la palabra de Dios. Ni siquiera mi matrimonio, no hablamos ya de amistad, ni siquiera mi matrimonio puede estar por encima de la palabra de Dios. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y luego viene todo lo demás. Entonces, acá no es de que el líder es mi primo, que el líder es mi amigo, se dice la verdad, la verdad. Y si en verdad es tu amigo, tu líder, no se va a amarrar contigo.
no se va a amargar, porque son amigos, ¿no? Y él va a decir, sí, no te preocupes, yo entiendo, tienes que decir la verdad, ¿no? Dentro de las cosas de Dios, Dios manda. Fuera de las cosas de Dios, somos amigos, ¿no es cierto? Pero no se puede mezclar, no se puede mezclar, hermano, esas cosas, ¿no es cierto? Porque si no ya se echa a perder la obra de Dios, ¿no? Entonces, un líder, imagínate, ¿no? ¿Con qué autoridad luego podría decir, hermanos, lleguen temprano, si él está llegando tarde de repente porque se puso a hacer otras cosas y está llegando tarde? Un líder siempre tiene que estar antes de las 8, al menos 5 para las 8, ya al menos, para que converse un rato, 5 minutos al menos, con los dueños de casa y pruebe los equipos, al menos, ¿no? Pero si no, siempre tiene que estar al menos siempre unos minutos antes, visitando, y eso es muy importante. Otro desorden que tal vez un líder puede también tener, y es bueno que siempre podamos estar atentos y mirar, es que de repente lo que predica, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hermano, tenemos una unidad en la iglesia, una unidad de que, por ejemplo, esta semana estamos predicando los primeros versículos del Salmo 18, los primeros versículos. Entonces, no puede pasar en una célula que de repente todos estamos compartiendo en una misma visión, en un mismo espíritu, el Salmo 18, y está ahí de repente la hermana congregando, y cuando va a su casa, su esposo es de otra célula, y se ponen a hablar de la palabra, y de repente el otro hermano le diga, ¿no? A su mujer le diga, en mi célula están predicando de los ángeles, ¿no? De los ángeles. Y la mujer le diga, ¿qué? ¿De los ángeles? Pero si en mi célula han predicado el Salmo 18, hasta donde yo sé, esa es la palabra que estamos dando en todas nuestras redes que tenemos en la iglesia, ¿no? Células, anexos. Entonces, no es correcto eso, ¿no? Excepto, puede pasar, ya ha pasado, que de repente un líder tuvo un sueño, recibió una palabra o algo pasó y pide permiso, autorización, para que de repente el día jueves dé algo, ¿no? Y el día sábado ya da la palabra completa. Pero no es que el líder, hermano, se sienta a Dios o se sienta de repente, hermano, no sé, ¿no? O haya un fascismo espiritual y que el líder diga, acá yo determino, ¿no? Esta célula es mi chakra y acá yo determino, yo digo, no, porque el líder ha sido puesto en ese lugar, ¿no? Como un gesto de confianza y de cariño por parte de sus pastores, y siempre tiene que haber esa comunicación. Eso es muy importante. Entonces el miembro de repente dice, ¿no? Pero qué raro, el líder ha predicado otra cosa. No, pero ¿por qué? No está trayendo lo que pasa, ¿no? Entonces ya cuando hay esas cositas, lógicamente que no es correcto, ¿no? Que no es correcto. Y lógicamente que imaginemos de repente también, a ver, pongamos otro acá. Pongamos de repente otro. Imaginemos de repente que un líder está de repente pidiendo prestado a los miembros, ¿no? Abuso de autoridad. ¿No es cierto? Y está haciendo cosas que no son correctas. Entonces, lógicamente que ya tenemos que informar. ¿Qué dice la Biblia? A ver, y por aquí nos quedamos en un momento. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver, por ejemplo, en Levíticos, capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos por acá. Levíticos, capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice la Biblia. Esto lo enseña la palabra a cada miembro. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, o sea, hay pecado y te llaman a testificar, y fuere alguno testigo, tú has sido testigo de algo incorrecto, tú has visto un desorden, un pecado, has oído, tú eres testigo de algo que está mal, y fueres llamado y fueres testigo de algo que vio o se supo, y no lo denunciares, dice la Biblia, el pecado de esa persona también lo llevarás tú. Así dice la Biblia. Él llevará su pecado. ¿Por qué? Por quedarse callado. Fue cómplice. Es como cuando un ladrón se mete a robar y hay otro que se queda de campana afuera. Pregunta, ¿quién se metió a robar? El ladrón.
Y el campana también está mal porque es cómplice. No se metió a robar, pero es cómplice. Pastor, eso es lo que usted cree, pastor. Eso no dice la Biblia. Te voy a demostrar que eso dice la Biblia. Vamos a Proverbios. 29. Me parece que está por acá arribita. Acá está. Proverbios 29, 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y con esto vamos terminando, por favor. Proverbios 29, 24. El cómplice, ¿quién es un cómplice? Alguien que calla, alguien que apaña, alguien que esconde también, que no denuncia, como dice Levítico 5. El cómplice del ladrón, ¿quién roba? El ladrón, pero el cómplice también va. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. O sea, prácticamente no está haciendo las cosas bien como hijo de Dios. ¿Por qué es cómplice de lo malo? Pues oye, ¿no? De oír. Pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Cómo se le llama a aquel que oyó algo, que vio algo, que sabe que está mal, que es un desorden, que no es correcto, que no está en la Biblia, que no está bien, que si lo voltea para él, a él mismo no le gustaría que le pase eso, que le hagan eso, ¿no? A él no le gustaría. ¿Cómo se llama aquel que oye o que ve algo y no dice nada, dice la Biblia? Que se comporta como el mundano cuando ve algo y dice, no, yo he visto algo con el vecino, pero yo no me meto en problemas, claro, porque es tu vecino. Pero si fuera tu casa, ¿te quedarías callado? Ah, no, mi casa no. Bueno, ¿cómo es? ¿La iglesia la consideras como tu casa o no? ¿No? ¿La consideras como tu casa o no? Bueno, yo sí considero, hermano, porque si el templo, la iglesia es la casa de mi padre y yo soy su hijo, entonces también es mi casa. Por eso no me duele, hermano, dar lo mejor de mí, porque es la casa de mi padre. El cómplice es igualito de culpable que el ladrón, porque oyó, vio y no dijo nada. Entonces yo hoy quiero motivarles, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes, ¿no? A que podamos amar, nuestra congregación, ¿no es cierto? A que todos podamos cuidarlas. Si ustedes como miembros están esperando que los pastores estén siempre atentos, estén siempre vivos y estén siempre cuidando, hermano, esto ni va a crecer ni va a permanecer. ¿No es cierto? Entonces necesitamos la ayuda de ustedes, que hayan líderes leales, que hayan predicadores leales a Dios y a su obra, que hayan coordinadores leales, fieles, encargados de anexo, dispuestos con todo su corazón a defender la obra de Dios. No podemos nosotros permitir, hermano, ¿no es cierto?, el desorden, lo incorrecto, el pecado, lo que está mal. Si amamos la obra de Dios, si realmente amamos la gloria de Dios, nos sentimos contentos por esta iglesia, nos sentimos contentos de congregar aquí, nos gusta el ambiente que Dios nos ha dado aquí en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios, nos gusta la palabra, nos gusta la enseñanza, nos gusta las células, estamos contentos con los anexos, con lo que Dios nos ha dado en nuestro templo central y sabemos que se vienen cosas más grandes, hermano, aleluya. Entonces es tarea de todos cuidar, no mía solamente, no mía. Eso sería malo. Eso es como que tú me dieras un cuarto en tu casa. Imagínate, eso es como que tú me dieras un cuarto en tu casa, me permitas entrar a tu casa, me permitas dormir en tu casa, vivir en tu casa, estar en tu casa, y yo vea algo malo. Yo vea de repente que un vecino o un familiar vea algo que está mal en tu casa. ¿Tú crees que yo no te voy a decir? Mira, si yo dijera, ¿no es cierto?, no es mi casa, y no dijera nada, aparte de ser un malagradecido contigo, que me has dejado participar en tu casa, estaría mal lo que digo. ¿Cómo puedo decir no es mi casa si estoy ahí en ese lugar? No podemos tener esa actitud en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios. Es nuestra iglesia.
Es nuestra iglesia, es nuestra casa. Y todos, tarea de todos es siempre estar mirando, estar cuidando para que esta obra no solamente permanezca a través de los años, que tenemos 18 y luego 20, 25, 30 y se vengan glorias grandes, crecimientos grandes, cosas poderosas. Si queremos que esta obra permanezca y crezca, es tarea de todos cuidar, hermano, y velar para que esta obra continúe y que el enemigo no se meta.